vuelo de lujo. Una madre con dos niñas en clase turista y un hombre poderoso que cree tenerlo todo bajo control. Pero cuando recibe un informe genético en pleno aire, descubre que solo una de las niñas es suya. Y que la mujer que creyó haber borrado de su vida está a punto de hacerlo caer desde las alturas. El vuelo Madrid-Sevilla estaba por despegar cuando Julián Herrera Salvatierra alzó su copa de cava, brindando con elegancia frente a Sofía Alcázar. Él haría con esa musicalidad que a él le encantaba mostrar en público. Para los demás, parecían la pareja perfecta. Exitosos, atractivos, influyentes. Sofía hablaba de su nuevo puesto en una editorial de renombre y Julián, como siempre, le hacía sentir que el mundo estaba a sus pies. Todo era impecable, como siempre en su vida. Él no dejaba cabos sueltos. Coordinaba cada paso, cada gesto, cada silencio. Por eso, cuando el auxiliar de vuelo se acercó con esa expresión neutra que solo usaban para dar noticias incómodas, Julián ya supo que algo no iba bien. Señor Herrera, su esposa acaba de abordar. Viene con dos niñas pequeñas. Está en clase económica. Pidió no ser molestada. Ni un gesto, ni un suspiro. Solo el leve sonido del cristal de su copa al chocar contra la mesa. No se rompió, pero el eco bastó para incomodar a Sofía, quien lo miró confundida. ¿Qué esposa? Julia no respondió. Su mirada se clavó en la cortina que separaba primera clase del resto del avión, como si al otro lado estuviera el pasado que creía enterrado. Clara no necesitaba verla para saber que era ella. Durante años había hecho todo para que desapareciera. Un acuerdo legal, una pensión, abogados con cláusulas de confidencialidad. No había espacio en su nueva vida para esa mujer, ni para esas niñas. Ni siquiera había querido conocerlas cuando nacieron. Y hoy, sin embargo, ahora estaban a metros de él, en el mismo avión, al mismo destino. Mientras el avión comenzaba a moverse, Julián mantuvo la compostura. Sofía insistía, quería saber. Pero es solo digo. No es nadie, ni él mismo creyó esas palabras. En la fila 22, Clara Domínguez Muñoz instalaba con precisión los portabebés. Cada movimiento estaba ensayado, cada gesto medido. No era el momento para el caos ni la improvisación. Una de las niñas dormía profundamente, la otra con los ojos abiertos, miraba el techo como si entendiera lo que estaba por pasar. Clara no vino a buscar venganza, vino a hacer una historia. Y si esa historia caía con estruendo mejor. Llevaba meses preparando ese momento. Había vendido su anhelo, trabajado horas extra como redactora freelance. Ahorrado peso a peso para ese boleto. Nadie sabía que estaba allí. Nadie excepto ella misma conocía el plan completo. Un sobre selado en su bolso. Copias de documentos. Una carta notarial. Y una memoria USB con grabaciones. Nada ilegal. Todo real. El auxiliar que la había atendido en la puerta le ofreció embarcar primero. Ella se negó. No buscaba privilegios. Quería pasar desapercibida. Como siempre lo hizo. Pero eso estaba a punto de cambiar. En primera clase, Sofía ya no sonreía. Miraba a Julián con una mezcla de sospecha y orgullo herido. Él apenas hablaba. Revisaba su teléfono una y otra vez, aunque no esperaba ningún mensaje. Lo que esperaba era no perder el control. Porque si lo perdía allí frente a todos, no podría recuperarlo ya más. Ese vuelo de apenas una hora sería el más largo de su vida. Y Clara lo sabía. Mientras el avión tomaba velocidad en la pista, la auxiliar de clase económica pasaba con los cinturones, revisando que todo estuviera en orden. Al detenerse junto a Clara, le sonrió con complicidad. Primera vez volando con bebés. Primera vez en este avión. Respondió Clara sin mirar hacia adelante. Desde su asiento no podía ver a Julián, pero podía sentirlo. No necesitaba provocarlo. El simple hecho de estar allí ya era suficiente. Cuando las ruedas se separaron del suelo, el silencio lo llenó todo. Ya no había vuelta atrás. Sofía volvió a insistir. Quería una explicación. Julián no respondió. Solo pidió otra copa. Él no sabía que ese era solo el primer golpe. Que en ese momento, 3 periódicos de Sevilla estaban recibiendo correos anónimos con archivos adjuntos. Que en la terminal delegada, 2 reporteros ya estaban esperándolos con cámaras. Ni imaginaba que el informe genético que pronto llegaría a su teléfono confirmaría lo que siempre temió. Que una de las niñas no era suya. Pero la otra sí, y que Clara ya no quería su apellido. Ni su dinero, solo quería que todos supieran la verdad.
Clara mantuvo la mirada fija en la parte trasera del asiento frente. Ella mientras las niñas dormían. Ana había hecho ese viaje en su cabeza cientos de veces. No para vengar, sino para asegurarse de que Julian entendiera algo que durante años ignoró. Las decisiones tienen consecuencias, aunque se tarden en llegar. Sacó de su bolso la memoria USB y la comprobó por última vez. Luego revisó el sobreselado. En la solapa interna, escrito con letra firme, se leía: entregar después del servicio de café. No tenía destinatario visible, no hacía falta. En el bolsillo exterior del mismo bolso, llevaba su celular en modo avión. Antes de despegar había enviado los correos a 3 medios distintos. Adjunto los documentos legales, el acta de nacimiento de las niñas, correos electrónicos archivados, extractos de cuentas conjuntas, capturas de conversaciones borradas. Lo más reciente, el informe genético, que le llegó esa misma mañana. No todo lo que planeó dependía del escándalo. También había espacio para el silencio. Si Julian quería que esto no trascendiera, tendría que enfrentarse a ella en público. Durante el vuelo, en su terreno, en primera clase, Julian intentaba mantener la compostura. Pero cada minuto que pasaba sin respuesta, lo acercaba a la certeza de que estaba atrapado. Había jurado que Clara no se atrevería, que no tendría pruebas, que con algo de dinero y presión desaparecería, como antes. Pero él no había venido con amenazas ni chantajes. Había abordado con bebés, biberones y un silencio afilado. Eso lo descolocaba más que cualquier grito. ¿Quién es ella? Preguntó Sofía por tercera vez. Una ex ya no tiene nada que ver conmigo. Mintió Julian, girando el rostro hacia la ventanilla. Sofía, aunque herida, aún no entendía la magnitud del problema, pero lo haría. A mitad del vuelo, el auxiliar de vuelo regresó con una bandeja. En voz baja, le habló Julian. Señor Herrera, acaban de enviarle un archivo al correo privado. Tiene el remitente marcado como urgente. Me pareció prudente informarle. Julian abrió el correo, el título decía, Informe de paternidad confidencial. El archivo adjunto tenía un nombre claro, resultado_test_Herrera_Domínguez.pdf. Con los dedos ligeramente temblorosos, abrió el documento. 2 páginas. Una afirmación. 2 nombres. Clara Domínguez Muñoz y Julian Herrera Salvatierra. Resultado, 99.99% de compatibilidad genética con la menor identificada como Alba. La otra niña, sin embargo, no era suya. Sofía notó el cambio en su expresión. Él no dijo nada, solo guardó el celular en el bolsillo y pidió un vaso de agua. En clase turista, Clara también recibió una notificación. Uno de los periódicos había abierto el archivo. El otro lo marcó como en revisión. El tercero no respondió, pero ella sabía que el reloj había empezado a correr. Una pasajera sentada junto a ella. Una señora de cabello corto que le había sonreído al inicio. Le ofreció ayuda con las mantas. Clara se la agradeció, pero se negó con cortesía. Estaba bien. Estaba lista. En su bolso, el sobre seguía intacto. En la cabina, los pasajeros comenzaban a relajarse. Las luces se atenuaban. El aroma del café llenaba el aire. Clara se puso de pie cuando vio a la tripulación avanzar con el carrito del servicio. Con calma, sin hacer ruido. Caminó hasta la mitad del pasillo y se detuvo junto al auxiliar. ¿Podría entregarle esto al señor Herrera en primera clase? Después del café, por favor, es importante. El joven miró el sobre, luego a Clara y asintió sin hacer preguntas. Julian ya había dejado de fingir tranquilidad. En su mente repasaba todas las posibilidades. ¿Qué sabía Clara exactamente? ¿Qué había enviado? ¿Cuánto más podría salir a la luz? Sofía se inclinó hacia él. ¿Estás bien? Él solo dijo. Necesito que confíes en mí. Lo estoy intentando, respondió él a seca. El sobre llegó minutos después, en manos del auxiliar. Julián lo recibió como quien sostiene una bomba sin temporizador. No lo abrió de inmediato. Observó la caligrafía. Reconoció el tono de la nota escrita dentro. Su estómago se contrajo. Lo abrió. Adentro encontró las copias impresas del informe genético. Un resumen de pagos omitidos de manutención. Transcripciones de mensajes eliminados. Una carta redactada por Clara, directa sin rencor. No vine a destruirte, vine a que te hagas cargo. Una vez, en público, como padre, como adulto, como el hombre que finge ser. Julian apoyó los codos en la mesa plegable y cerró los ojos. Sofía leyó parte del contenido por encima de su hombro. La expresión en su rostro se endureció. Esa mujer con 2 niñas. ¿Es tu esposa?
Julian no respondió. Una de esas niñas es tu hija. Él bajó la mirada. Sofía se puso de pie. Necesito aire, y camino hacia el baño sin esperar permiso. En la fila 22, Clara sostenía la manita de Alba mientras la otra niña dormía. No esperaba una esquina, solo consecuencias. Aterrizarían en 20 minutos. El escándalo no ocurriría en el aire. Sería al bajar. Y Julian lo sabía. El avión tocó tierra con suavidad. Pero en el interior, la tensión era densa, inquebrantable. Julian mantuvo la vista fija en el respaldo del asiento frente a él. La bandeja con el sobreabierto permanecía allí como un recordatorio silencioso de que el control, por primera vez en años, ya no era suyo. Sofía había regresado del baño, pero no volvió a sentarse junto a él. Pidió a un tripulante que la cambiara de asiento. Aceptaron sin preguntar. El silencio entre ellos fue más contundente que cualquier discusión. Julian revisó su reloj. 13 minutos hasta el desembarque. Mientras tanto, en la fila 22, Clara comprobaba que las niñas estuvieran bien abrigadas. Las sostuvo firmemente en el cochecito doble. No había prisa, el plan no exigía escándalos, solo presencia. A veces, estar en el lugar correcto bastaba para derrumbar imperios. Cuando las puertas se abrieron y los pasajeros comenzaron a bailar, Julian fue uno de los últimos en levantarse. Se acomodó la chaqueta sin mirar a nadie. Caminó por el pasillo con una rigidez artificial. Como si no quisiera que nada se notara. Aunque ya todo se sabía. Al llegar a la salida, se detuvo. Al otro lado de la cortina, Clara avanzaba con el cochecito. El impacto fue inmediato. Dos niñas. Una de ellas clavó los ojos en él. La otra dormía. No hubo palabras. Clara no buscaba enfrentamientos. Solo cruzó, sin desviar la mirada. Julian, inmóvil, dejó pasar a los demás. Los murmullos empezaron. «Ese no es Julian Herrera». «¿Quién es esa mujer con niños?» ¿Vieron que él no dijo nada? Una azafata pidió que dejaran libre el pasillo. En la terminal la calma se rompió. 3 reporteros con cámaras pequeñas y micrófonos de bolsillo esperaban junto a la salida del vuelo. Uno de ellos sostuvo una carpeta con las mismas copias que Clara había enviado por correo electrónico. «Señor Herrera, quiere comentar sobre la demanda por paternidad no reconocida. Puede confirmar que una de las niñas es su hija. ¿Es cierto que omitió el pago de manutención durante 3 años?» Julia no respondió. Las cámaras lo rodearon. Algunos pasajeros reconocieron su rostro y empezaron a grabar con sus teléfonos. Clara no se detuvo. Tomó un camino lateral, directo a la zona de espera donde la esperaba una mujer con gafas y una carpeta azul. Era la abogada que la representaba en el proceso civil. Todo salió según lo previsto, le dijo Clara sin emoción. ¿Él dijo algo? No, no necesita hablar. Ya lo sabe todo. La abogada asintió. Los medios tienen la nota. Mañana será portada. La presión social lo forzará a reconocer legalmente a Alba. Ya no puede negarla sin quedar como un farsante. En otra parte de la terminal, Sofía estaba sentada sola, con los ojos fijos en su celular. Las notificaciones no dejaban de llegar. Las redes sociales ya replicaban los primeros videos de Julian saliendo del avión en silencio, rodeado de reporteros. Marcó su número. «Julian, esto no es solo un error, es una traición pública». Él no contestó. Dejó que la lámpara cayera al buzón de voz. Sofía se levantó y caminó hacia la salida. No gritó, no lloró. Solo envió un mensaje que leo varias veces antes de apretar enviar. «Me usaste como cortina de humo para una vida que no tenías controlada. Ya no tienes nada mío. Bórrame como borraste a ella, no funcionará esta vez». Clara acomodó a las niñas en el taxi que la llevaría al hotel. Alba jugaba con una muñeca de trapo. La otra seguía dormida. El chofer le preguntó si era famosa. Ella negó con la cabeza. «Solo soy madre, pero hoy eso fue suficiente», mientras el auto avanzaba por las calles de Sevilla. Clara sintió que el peso en su pecho comenzaba a disolverse, no porque todo estuviera resuelto. Aún quedaban trámites, audiencias, declaraciones. Pero había logrado lo que muchos consideraban imposible, que Julian Herrera Salvatierra, el hombre que se cree intocable, mirara al suelo ante la verdad. Julian salió del aeropuerto por una puerta lateral. 2 escoltas improvisados intentaban protegerlo de los flashes. Uno de ellos susurró: «Hay más prensa afuera. ¿Qué quiere que hagamos?» «Lévenme al despacho. Hoy mismo. Necesito contener esto.
pero ya no había forma de contenerlo. Ese día la caída comenzó, y no fue desde el poder. Fue desde el desprecio de una mujer a la que pensó insignificante. La mañana siguiente, el nombre de Julián Herrera Salvatierra llenó titulares en portales nacionales. Escándalo en pleno vuelo, político enfrenta pruebas de paternidad omitida. Expareja lo expone en avión comercial. Una hija reconocida, otra en duda. El nuevo caso Herrera, cuando el silencio no sirve de defensa. La reacción pública fue inmediata. Medios digitales, noticieros de televisión y redes sociales compartían imágenes del momento en que Clara bajaba del avión con las niñas y del rostro inmóvil de Julián rodeado de periodistas. Su equipo de comunicación intentó emitir un comunicado ambiguo, apelando a la intimidad familiar. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. En la Asamblea de Sevilla, donde Julián había cultivado su carrera, comenzaron a circular peticiones para abrir una investigación ética. Algunos aliados políticos guardaron silencio. Otros, que le debían favores, lo abandonaron discretamente. Los donantes empezaron a retirar apoyos. En cuestión de horas, su futuro político se volvió incierto. Clara, mientras tanto, no buscaba capitalizar la situación. Se instaló con sus hijas en un hotel sencillo a las afueras de la ciudad. Desde allí coordinaba con su abogada la presentación oficial de la demanda por reconocimiento de paternidad, esta vez acompañada por la exposición mediática que lo hacía imposible de ignorar. La abogada le preguntó si quería ir a televisión. Clara lo rechazó. No necesitaba fama, necesitaba justicia. No quiero convertirme en un espectáculo. Solo quiero que legalmente se le reconozcan los derechos a mi hija. Dijo que él entienda que lo que hizo no se borra con dinero. El equipo legal de Julián contactó al CEO en menos de 48 horas. Querían negociar. Ofrecen una pensión generosa. A cambio de un acuerdo de confidencialidad, dijo la abogada leyendo el correo en voz alta. Clara no tardó en responder. No es sobre el dinero, es sobre lo que Alba merece. Que su padre deje de esconderla, si retiran la oferta. Entonces vamos a juicio. Sofía, por su parte, había terminado su relación con Julián de forma definitiva. No lo hizo en privado. Escribió una breve declaración en sus redes sociales que se viralizó en minutos. Fui parte de una historia que no conocía completa. Hoy me retiro sin odio, pero con claridad. Nunca más con alguien que usa a las mujeres como piezas de ajedrez. Aclara todo mi respeto. Ese mensaje es simple y directo. Genero una oleada de apoyo hacia él, en contraste, una ola de rechazo hacia Julián. Su imagen pública se desmoronó aún más. En su despacho, Julián veía los informes de reputación digital en una pantalla. Cada gráfico descendía como un castigo. Su asesor de prensa lo miraba sin saber qué decir. Hay que dar una entrevista. Mostrarse humano, sugirió. No soy humano para ellos. Soy un mentiroso atrapado. No me van a perdonar. Entonces habrá que aceptar que esta carrera política terminó. Julia no respondió, solo bajó la mirada. Sabía que ni una disculpa pública lo salvaría. Había cruzado una línea, no por la paternidad, sino por la cobardía de ocultarla. En el hotel, Clara recibía una llamada del juzgado. Julián había presentado un reconocimiento legal voluntario de la paternidad de Alba. Evitando el juicio, a cambio, solo pidió que se evitara una nueva filtración mediática. No podía negociar más. Clara aceptó, no por él, sino por su hija. Con el documento firmado, Alba tendría apellido, derechos y un historial médico accesible. No necesitaba más. Pero antes de que todo terminara, pidió una reunión, no por rabia, por cierre. Se encontraron en una sala neutra, con presencia de abogados. Julián legó puntual, más delgado, más tenso. Clara entró con una carpeta y se sentó frente a él. No voy a cuidarme mucho, dijo ella. Lo sé. No te odio, Julián. Ya no. Solo quiero decirte esto. No apareciste en el nacimiento. No pagaste una sola vacuna, ni una consulta médica, ni un regalo, ni una visita. Él no interrumpió. Y aún así, Alba te conoce, porque le hablo de ti, como alguien ausente, pero real. No quiero que crezca con odio, como si fuera un error. No lo es, el trago saliva. Gracias. Por no destruirme más de lo que ya estoy. Yo no te destruí, lo hiciste tú solo. Lo único que hice fue no protegerte esta vez. Y protegerla a ella. Clara dejó la carpeta sobre la mesa. Incluía una copia del acuerdo firmado.
Un calendario de visitas sugerido y una nota escrita a mano. No esperes que te lame papa. Gánatelo. Se levantó y se marcó sin mirar atrás. Esa tarde, Clara llevó a Alba a un parque. La niña corría tras las joyas caídas sin preocuparse por nada. Clara la observaba sabiendo que el futuro seguiría siendo difícil. Pero al menos ya no tendría que ocultar su origen. Y eso, para ella, era libertad. 3 meses después, el nombre de Julián Herrera Salvatierra ya no llenaba titulares. Las noticias habían cambiado de tema. Nuevas elecciones, escándalos frescos, otras caídas. Su figura política desapareció sin estruendo, como alguien que se apaga lentamente, no por un acto violento, sino por omisión. Julián renunció a su cargo. Publicó un comunicado breve donde hablaba de asuntos personales y de su necesidad de reconstruir desde lo íntimo. Nadie lo creyó, pero pocos lo atacaron. Su silencio fue su última estrategia. Una estrategia que ya no funcionaba. Las reuniones con Alba empezaron un sábado por la tarde, en un parque acordado por ambas partes. Al principio, ella no hablaba. Observaba a Julián desde el columpio, sin acercarse. Él lo aceptaba. No forzaba nada. Solo estaba allí. Tras varias semanas, Clara notó algo. Julián no hablaba de política, ni intentaba justificar el pasado. Simplemente se sentaba en silencio y esperaba. Con el tiempo, Alba se acercó, le mostró una joya con dibujos. Él le preguntó si le gustaba dibujar. Ella asintió. Así comenzó el primer intercambio real. Clara observaba desde lejos. No lo hacía por él, sino por Alba. Siempre lo dejó claro, su hija tenía derecho a conocer su origen, pero también a decidir qué hacer con ese derecho. Sofía, por su parte, reconstruyó su vida lejos del círculo mediático. Renunció a su puesto en la editorial vinculada a la familia de Julián y aceptó un nuevo trabajo en Barcelona. No volvió a hablar públicamente del tema. Solo una vez escribió en su blog una frase que generó atención. A veces el verdadero poder no está en cuidarse, sino en saber cuándo irse sin perderse a una misma. Clara retomó sus proyectos. No hubo entrevistas, ni colaboraciones, ni libros. Rechazó varias ofertas de programas de televisión. Ella tenía otras prioridades. Terminar su máster online, conseguir un trabajo estable en Sevilla y mantener la rutina de sus hijas. Un domingo, durante una caminada por la ciudad, una mujer se le acercó en la plaza. «Tú eres Clara, ¿verdad? La del avión». Clara asintió con una sonrisa educada. «Solo quería decirte que lo que hiciste fue valiente. No cualquiera enfrenta a alguien como él. No fue valentía. Fue necesidad. Pues ojalá muchas tuvieran ese coraje». Dijo la mujer, antes de alejarse. Clara no respondió. No lo necesitaba. Aprendió que lo importante no era lo que la gente veía, sino lo que uno logra sostener cuando todo se derrumba, su integridad. Julián vivía ahora en un departamento más modesto, lejos de la zona donde había construido su imagen de hombre de éxito. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas también. Su círculo social se redujo, familiares lejanos y un par de colegas que aún creen en la redención personal. Cada vez que veía a Alba, llevaba un cuaderno. Escribía cosas simples. Lo que comieron juntos, cómo se sintió, que aprendió de ella. No era un intento de recuperar la paternidad perdida, sino de entender cómo se construía de verdad. Un día, Clara encontró uno de esos cuadernos olvidado en el banco del parque. Dudó en abrirlo, pero lo hizo. Leo una línea que le cambió la expresión. Hoy Alba me dijo que su color favorito es el azul. No sabía nada sobre ella. Me aterra cuánto tiempo pasé sin querer conocerla. Clara cerró el cuaderno y lo devolvió sin decir palabra. La vida siguió. Las niñas crecen. Clara recuperaba estabilidad. Julián entendía el peso de lo que había ignorado. Sofía aprendía a vivir sin la necesidad de ser admirada por un apellido. Pero el verdadero sí era el ego un día común. Sin cámaras ni discursos. Alba corrió hacia Julián con un dibujo en la mano. Se lo entregó sin hablar, él lo recibió y lo miró con atención. Era una familia, transfigura. Una mujer, 2 niñas y un hombre a un lado, no al centro. ¿Quién es quién?, preguntó él. Esa soy yo, dijo señalando la figura con coletas. Esa es mamá. Esa es mi hermana. ¿Y yo? Alba pensó un momento. Eres el que está aprendiendo. Julián bajó la mirada. ¿Tú es bueno o malo? Depende, dijo la niña encogiéndose de hombros. Si aprendes, es bueno. Clara, que había escuchado desde unos metros,
Supo que esa era la única respuesta que importaba.